Gracias, Jackie. Bueno, el mensaje de hoy lo vamos a partir en dos partes, pero valga la redundancia, pero la parte principal se llama la oración de fe. Y yo creo que fue lindo empezar con un ejemplo como el que Jackie espontáneamente compartió, ¿no? Porque qué retante es encontrarse en situaciones que usted dice, ¿qué hago? Está fuera de mis manos, ¿no? Cuando está fuera de tus manos, entonces todo el mundo enfrenta situaciones así, ¿no? Y cuando está fuera de tus manos, tú puedes decir, ¿qué hago? ¿No? Y empiezas a buscar y buscar hasta debajo de las piedras cómo solucionar el problema, cómo solucionar el reto, la situación. Y la gente del mundo se desespera, ¿no? La gente que no es cristiana, de pronto yo viví eso, ¿no? Pues cae en depresión, te puedes caer en vicio, drogas, amargura, ¿no? Desesperación. Y incluso como cristianos, eso nos puede pasar, no estamos exentos, somos seres humanos, ¿verdad? De eso vamos a ver un ejemplo hoy de alguien que estaba lleno de debilidades y aún así Dios lo escuchaba. Pero como cristianos nosotros tenemos el apoyo y la solución de Dios, ¿no? Y decir, bueno, ya esto salió de mí, ahora entro en el territorio de Dios. Cuando yo entro en el territorio de Dios, es cuando yo nada más me desprendo y hago así, ¿no? Entonces, quiero que, siguiendo Alejandro, tú que nos acompañas hoy por primera vez, hemos estado estudiando el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago 5, okay. Es el que vamos a leer hoy, Santiago 5:13, vamos a leer hoy. Okay. Sí, por favor, me pueden acompañar. Hoy vamos a estar llenos de escrituras. Si algunas no las quieres buscar de una vez, yo las puedo leer. Vamos a estar llenos de la palabra de Dios hoy para reforzar el mensaje, ya que el capítulo 5 de Santiago es relativamente breve, ¿no? Entonces vamos a reforzarlo y es el último que vamos a ver, creo que si no me equivoco, entre hoy y el próximo miércoles. Entonces, en Santiago 5:13, 5:13-20, dice así, la oración de fe, dice, si alguno no ha llegado, le va a dar tiempo, dice Santiago 5:13. ¿Quieres que lea? Ok, yo lo tengo aquí, pero está bien, puedes leerlo. 13 ¿a cuánto? Al 20. Ok. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Amén. Miren cómo empieza la escritura, dice, ¿está afligido alguno de ustedes? Ore. ¿Está de buen ánimo? Que cante alabanzas, o sea, glorifique a Dios. ¿Está enfermo? Haga llamar a los ancianos para que oren por él. Santiago nos llama a orar en todo tiempo y en cualquier circunstancia. No nos dice que oremos solo cuando tenemos un problema que resolver, que es usualmente lo que nos pasa, ¿no? Sino que dice que en todo momento yo ore. ¿Cuántas veces oro más cuando estoy afligido que cuando estoy feliz? No sé, pregúntate eso y haz conciencia auténtica, ¿no? O
Es una pregunta que te tienes que hacer en este momento. Voy a dar unos segundos para que digas, ¿cuántas veces yo oro más cuando estoy afligido o cuando estoy en necesidad que cuando estoy feliz? Si la respuesta es igual o más o menos, te voy a dar 10 segundos para que te respondas esa pregunta, hermano. Definitivamente yo oro más cuando estoy em dificuldades. Eu também acredito que todos nós, no momento de dificuldade, a gente acaba buscando mais a Deus, orando mais. E acho que a aflição, ela nos caminha para isso. Yo siempre oro, pero siento que cuando estoy afligida, oro más profundamente y con más necesidad, como más desesperadamente. Amén. Pues yo creo que es, bueno, los otros pueden responderse a sí mismos, pero es una realidad, ¿no? Usualmente oramos más cuando tenemos necesidad, y es increíble que estemos haciendo eso, ¿no? Pero aquí Santiago nos dice que tenemos que orar en todo momento, o sea, incluso cuando todo está bien, cuando estoy feliz, cuando tengo un día maravilloso, cuando todo está saliendo bien, tengo que salir y gritarle a Dios, te amo, te alabo, te bendigo, ¿no? Y no solamente olvidarnos de Dios cuando todo está bien, que es lamentablemente lo que la mayoría de personas hacemos, ¿no? La tendencia humana es, Dios es cuando tiembla, como en mi país, ay Dios mío, y cuando ya se acabó el temblor, mi país tiembla mucho, en Costa Rica, eso ya, los earthquakes, ¿no? Y cuando se acaba el temblor, entonces probablemente ya la gente se olvida de Dios, ¿no? Eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos. Y la Biblia nos llama a cantar a Dios siempre. Incluso dice que cuando alguien está enfermo llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor la levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Pero ¿cuántas veces me quejo más de lo que oro? Como cuando estaba hablando al principio de este ejemplo de que cuántas veces yo me frustro cuando no encuentro algo. Y mi esposa me recuerda, ora, ¿no? Qué difícil para mí es personalmente acordarme de ese pequeño detalle. Y muchas veces ahí está el secreto, ahí está la clave. Hay algo que no puedo lograr desde lo más pequeño, como les dije al principio, cuando no encontrábamos ese parqueo, hasta lo más grande, hasta como una persona que necesita ser sanada. Yo debo llevar eso a Dios todo el tiempo, ¿no? Y la Biblia me llama a orar intensamente. Cuando dice intensamente, ¿qué significará? ¿Qué creen ustedes que es algo intenso? ¿Qué creen ustedes que es algo que se llama intensamente? ¿Qué creen ustedes que debe ser algo intenso? Algo que es ocasional, algo que es cuando yo tengo tiempo, algo que es diario, algo ¿qué creen ustedes? Cuando un atleta entrena con intensidad, ¿cómo lo hace? Alguien, Danilo, tú que eres experto en eso. A gente fazendo essa comparação com o atleta, quando ele treina com intensidade, ele entrega o melhor dele naquele treino, naquele jogo. Então ele vai deixar de fato o melhor. Ele não vai deixar mais ou menos, um pouquito, o mediano, ele vai deixar como o melhor. Vai dar até o último fôlego dele naquele treinamento. Então eu creio que a oração com intensidade, ela tem essa característica de ser realmente uma entrega verdadeira e como seria a última solução para essa pessoa, né? E ela se coloca com intensidade diante de Deus e eu acredito que sería isso, essa comparação. Amén. Incluso Pablo la usa esa comparación, ¿verdad? También. Leamos, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A mí me gustó mucho el ejemplo que hizo este hermano Ita el domingo, no sé si fue Tom, perdón, no recuerdo, cuando le dijeron a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y Jesús dijo, esta enfermedad no servirá para la gloria de Dios. Es increíble pensar que tú tienes una persona, algunos de ustedes tienen seres queridos que están enfermos, ¿no? Y es increíble pensar que en una situación como tú lo ves, como una carga, como una pena profunda en tu vida, tú puedes ver que Dios diga se va a glorificar, Jesús diga Dios se va a glorificar, ¿no? Es impresionante pensar eso, y eso es porque muchas veces como humanos nosotros vemos las cosas diferentes a como las de Dios, ¿no? Y en medio de en ese ejemplo de Lázaro, todos sabemos que cuando Jesús llegó, ya Lázaro estaba muerto. Sin embargo, Jesús estaba consciente de que la gloria de Dios se iba a ver. Aún más, yo diría, más, no sé cuál es la palabra correcta, es como aún más increíble, ridículo decir, si alguien estuviera frente a Jesús y nosotros le diríamos, ¿cómo tú nos vas a decir que va a ser para la gloria de Dios? Y cuando estaba enfermo, no llegaste y ya ahora está muerto. Yo no comprendo. Muchas veces las situaciones que Dios pone en nuestras vidas no las comprendemos, ¿verdad? Y no podemos ver que van a servir para la gloria de Dios. Las 2 veces en mi vida personal que yo he estado más profundamente afligido, deprimido, amargado, en una ocasión pensando ya no en acabar con mi vida, pero viendo esa posibilidad un poco de lejos ya, fueron las 2 veces que Dios utilizó para poderme acercar a Él. De hecho, cuando yo conocí la palabra de Dios, yo estaba en una situación bastante triste. Y tú cuando estabas hablando de orar, recuerdo mi mamá orando. Mi mamá orando porque no sabía qué hacer, ¿no? Y cuando tú hablabas de lo que estabas viviendo con tu hijo, me hizo pensar en mi mamá, ¿no? Como la oración de una madre, mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo. Yo estaba joven y no dormía, había perdido todo el peso que tú te puedas imaginar y mi vida de verdad ya no tenía sentido. Una cuestión que yo no entiendo por qué, ¿no? Y eso fue precisamente una situación que para mí era tan difícil que la recuerdo como la época más oscura de mi vida, la que me permitió ver la gloria de Dios después y permitir que Dios se glorificara en mi vida, porque fue como conocí la Biblia, como llegué algún día a entrar a la iglesia. Lamentablemente, después de un tiempo, me aparté de la iglesia de nuevo y después de unos años volví a estar en una situación de miseria de nuevo, ¿no? De miseria mental, de miseria emocional, de miseria espiritual, y estaba de nuevo out, ¿verdad? Estaba otra vez en esa oscuridad que me tenía consumido y fue de nuevo como permitió Dios que volviera yo a la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, lo que la Biblia nos dice aquí es que cuando estemos en situaciones que no podemos comprender, tratemos de ver la gloria de Dios reflejada en esa situación. De pronto no será lo que tú quieres, pero la gloria de Dios se va a ver en alguna situación. De pronto no va a ser en el momento que tú quieres, porque Dios trabaja de forma diferente a nosotros. Casualmente con ese ejemplo de Lázaro, ¿no? Y como aquí Pablo dice que oren en todo momento, oren sin cesar y en toda situación den gracias a Dios. Eso para mí es un reto. Precisamente yo no me veo usualmente en una situación amargada, difícil, dándole gracias a Dios. Usualmente yo me veo quejándome, o me veo amargado, o me veo enojado, ¿no? Y sí es la verdad. Y aquí la Biblia me dice que en una situación que yo no comprendo, debo buscar la presencia de Dios y darle gracias por esa situación. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de forma diferente en las dificultades que nosotros vemos. Los conceptos que hoy vamos a ver, hermanos, son conceptos básicos. ¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos nuestra relación con Dios. Y cuando hablábamos de nuevo de la palabra intensamente, yo me pregunto cuántos de nosotros oramos todos los días o cuántos de nosotros oramos cuando tenemos tiempo. ¿Me entienden? Eso es una cuestión que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, hermanos.
muchos de nosotros cuando estamos trabajando tenemos un horario muy apretado, oramos lo que nos sobra, oramos en el bus, le dedicamos a Dios muy poco. Y yo lo veo hasta en cristianos que tienen años, hermanos, años en la iglesia, ¿no? Y aquí la Biblia dice que la oración intensa se refleja en una persona por lo que tan frecuente lo hace, ¿no? Y si yo oro solamente cuando tengo problemas, entonces tengo que esperar hasta, no sé, 6, 3, 4 meses para enfrentar un problema, para poner mis rodillas delante de Dios, versus ser un hombre de oración, ser un hombre o una mujer de devoción. El ejemplo de llamar a los ancianos cuando alguien está enfermo es porque una oración de fe puede hacer milagros, cosas fuera de nuestro entendimiento. Lo que contó Jackie es algo que es una cosa que mucha persona podría haber perdido la esperanza, ¿no? No sé si alguien quiere compartir otra vez algo. Si no, yo puedo continuar. De algo que fue fuera de tu entendimiento. O sea, algo que tú puedes decir, no, eso no pudo haber pasado. Eso no puede ser en mi comprensión. Y si es así, vamos a ver ejemplos de oraciones de fe en la Biblia. Si alguien quiere compartir, y si no, está bien, ya aquí había compartido. Vamos a leer, hermanos, Mateo 9, 27, 30. Mateo 9, 27. Si alguien quiere leerlo, con gusto. Mateo 9, 27 al 30. Mateo 9, 27 al 30. ¿Sí? Okay. Eu vou tentar ler. Rebeca vai ler. Não, Rebeca vai ler, então achei que ninguém iria. Você lê a próxima. Quando eu começo a falar, então começa a falar junto. Acho que não vai dar. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron 2 ciegos, y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Amén. Aquí hay un hermano que en Costa Rica, que es muy amigo mío, se llama Arcelio. Y cuando yo me bauticé en el 97, él ya estaba en la iglesia. Es uno de los hermanos que tienen más años en la iglesia. Y él siempre usaba esta escritura, hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Me impresiona la actitud de estas personas que era, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios, a Jesús, con esa actitud cuando oramos a Él, ¿no? Ten compasión de mí, ayúdame. No, esa humildad, esa humillación, esa aceptación de mis necesidades, o simplemente cuando me acerco a Jesús es una oración que es poco profunda, que es la misma de todos los días, ¿no? Ya me convierto como cuando yo estaba joven, me acuerdo que teníamos que leer el rosario, ¿no? Entonces era la misma plegaria todo el tiempo, no sé si alguno de ustedes lo hizo, y no hay nada diferente, no hay nada profundo. Estos hombres fueron profundos, ¿por qué? Porque estaban ciegos, hermanos. Y obviamente ellos reconocían que Jesús tenía el poder para salvarlos, pero la actitud de ellos al acercarse a orar, al acercarse a Jesús fue, ten compasión. Yo creo que sin duda alguna, cuando nosotros nos acercamos a Dios con una oración poderosa de fe, nuestra actitud tiene que ser de humildad, de reverencia, ¿no? Yo creo que a veces oramos con Dios con poca profundidad, de una forma muy superficial y de una manera vana, perdonen la palabra. Pero estos hombres sabían que estaban ciegos, tenían una necesidad profunda. ¿Cuántas veces yo reconozco mi necesidad delante de Dios y le clamo, ten compasión? Yo estoy seguro, hermanos, que todos ustedes aquí tienen necesidades, igual que yo.
Y no hablemos de monetarias, no hablemos de necesidades familiares. Hablemos más hacia adentro, ¿no? Una necesidad mía, una necesidad de cambiar, una necesidad de tener menos enojo en mi vida, una necesidad de ver mi matrimonio mejorar, una necesidad de ser yo más amable con mi esposa. ¿Cuántas veces yo me le acerco a Jesús y le digo, ten compasión de mi hijo de David, ¿no? Y si yo no creo que tengo necesidades, hermanos, si yo me veo como una persona cero necesidades, yo quiero rogarte que te acerques a Dios y le pidas que te muestre cuáles son tus necesidades. Muchas veces, algunas de nuestras necesidades son obvias, ¿no? Digamos que yo tengo luchas con fumar, ¿no? Un ejemplo. Y de pronto yo quiero prenderme un cigarrillo, ¿no? Entonces es obvio para mí que tengo que dejar eso. Pero hay cosas más profundas a veces en nuestra vida que nosotros no vemos. Y como estos hombres estamos ciegos. Y la única forma de poder ver esas necesidades es clamar como estos hombres. Y si hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, no estás viendo esas necesidades, yo te invito a que mañana cuando ores, seas profundo en tu oración. Porque si no, no vamos a crecer espiritualmente, ¿no? Una persona que no escarba en su corazón, no permite que Dios escarbe en su corazón, no permite que la palabra escarbe en su corazón, es poco lo que puede crecer espiritualmente, ¿no? Puede llegar a un nivel donde dice, sí, ya no digo mentiras, ya soy mejorcito, ya no grito, pero hay cosas más profundas en las que Dios no puede trabajar porque de pronto esta persona no tiene la capacidad de verlas. Y también para eso existe el discipulado, ¿no? El discipulado es cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con otros hermanos y hermanas para poder pedirle al hermano y a la hermana, ¿qué ves tú en mí? Mira, esto es lo que estoy viviendo. Y pedir que el Espíritu de Dios ilumine a esa persona para que pueda ver algo que de pronto yo, como estos hombres, estoy, ¿qué? Ciego. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, estamos ciegos? Y para estar ciego no significa que yo puedo ver los colores del semáforo o los colores del arco iris. ¿Cuántas personas en este mundo lamentablemente caminan ciegos espiritualmente? Y no tienen esta humildad de estos hombres de pedir, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, definitivamente una forma de acercarse a Jesús es con humildad y clamándole por eso que Él quiere ver en nosotros. Hay otra escritura que está en Marcos 6. En Marcos 6, si Danilo la puede leer, por favor, que quería leerla. Marcos 6, 5. Marcos capítulo 6, versículo 5. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Marcos 6, 5, né? Errei. 6, 5 y 6, por favor. El 5 y el 6, los dos versículos. Então, 6. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Está bien, hasta ahí. Gracias. Por nada. So, allí algo que nos reta es que, gracias Danilo, que Jesús no actúa cuando no hay fe. Y dice que pudo hacer muy pocos milagros porque estaba asombrado de la incredulidad de ellos, ¿no? Definitivamente otra forma de agradar a Jesucristo es cuando yo me acerco a Él, es creer poderosamente que lo que yo le estoy pidiendo va a pasar, ¿no? Porque si no, Jesús dice, aquí la Biblia lo dice, hermano, no soy yo, que Él no actuó en esa zona. So, Dios puede dejar de actuar en nuestra vida, y es algo que me asusta a mí, si yo realmente no creo lo que estoy clamando, ¿no? Aquí claramente la Biblia dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. Entonces, ¿cómo quiero yo que Jesús haga milagros en mi vida? Si cuando yo me acerco a Él a clamarle por algo, no lo creo de verdad, ¿no? O a veces ni siquiera creo en Dios. ¿Cómo puedo creer que Él va a hacer algo si de pronto yo ya en la oración me acerco a pedir, pero yo ya tengo la respuesta, ¿no? No, es que yo sé que Danilo no va a cambiar. ¿Por qué? Pero igual, Señor, ayúdalo a cambiar, ¿no?
pero yo sé que no va a cambiar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y yo sé que mi esposa es así, pero, ¿no? Y de pronto oramos por otros porque usualmente no oramos por nosotros mismos, como hablábamos del ejemplo anterior, ¿no? No tenemos esa humildad de estos hombres de buscar profundamente en lo que estamos ciegos. Y hay retos en mi vida. Yo tengo un reto. La otra vez tuvimos un retiro de líderes y hace como 2 años en Springfield, perdón, con permiso. Y ellos dijeron que te enfocaras en 3 cosas que querías ver en tu vida. Yo recuerdo 3 profundas, retos grandes, ¿no? Y yo dije, Dios mío, yo los quiero creer, y son muy grandes, ¿no? Uno de ellos es ver algún día a mis 2 hijos cristianos, discípulos, ¿no? Otro de ellos es ver este ministerio enorme, ¿no? Que crezca para la gloria de Dios. Y otro es algo personal con lo que yo lidio profundamente, y a veces creo que no voy a poder ser sanado de eso, ¿no? Es algo muy personal, y es algo más como emocional, ¿no? Y a veces creo que Dios, a veces digo yo, no, es que así soy yo, ¿no? Qué poderoso es escuchar esto cuando dice que si yo creo profundamente que aunque no es ya y no estoy viendo las cosas pasando ya, si yo guardo en mi corazón con fe que Dios va a hacerlo, yo creo que lo va a pasar, que todo va a pasar. Y van a haber dificultades, yo no lo voy a ver ahorita, eso es un hecho, muy probablemente no. En cosas tan grandes en la vida, hermanos, no podemos expectar que Dios haga así de una vez. No puedo pretender que si mi oración es ver a mi mamá bautizarse y yo la veo ahorita estudiando la Biblia, creer que entonces ya es un caso perdido, hermanos. Ese tipo de oraciones no se dejan de hacer nunca. Hablemos de un hombre, vamos a hablar un poco de un hombre que fue así, que tuvo oraciones intensas. En Primera de Reyes 17:19, vamos a hablar de Elías. Primera de Reyes 17:19. Primera de Reyes 17:19. Elías ahora vamos a ver un corto video de quién era Elías. Y hermanos, nosotros creemos que estos hombres de la Biblia eran así como Superman, ¿no? Que tenían superpoderes y no tenían necesidades, ni amarguras, ni luchas como nosotros. Y Santiago nos dice que Elías era un hombre con necesidades, ¿no? Leamos en Primera de Reyes 17:19 al 22. No sé si alguien quiere leerlo. Otros ejemplos de oraciones poderosas. Ok, vamos a leerlo. Dice así, dame tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dejado, el hijo de ella había muerto, perdón que me brinqué la historia, el hijo de esta mujer había muerto. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. Mira qué atrevido Elías como le ora a Dios, ¿no? Eso es retante, ¿no? Le dice, Dios, tú la haces sufrir. No se acerca como, ya está incluso asegurando algo que está haciendo Dios, ¿no? Y luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuelve la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Las personas que se acercan a Dios con oraciones poderosas se convierten en hombres y mujeres de Dios. Y las personas alrededor de nosotros lo notan, hermanos. Tu familia lo nota, tus amigos lo notan. Esta mujer notó que Elías era un hombre de Dios y que lo que salía de su palabra, de su boca, venía de Dios. ¿Cuántas veces las personas notan eso en mi vida? ¿Cuántas veces las personas notan que yo soy un hombre o una mujer de Dios?
parece que todo está literalmente relacionado, según esta escritura, a mi relación con Dios. Si las personas que están alrededor mío no notan que el poder de Dios camina conmigo, es algo que tengo que preguntarme a mí mismo y decirme, ¿cómo está haciendo mi oración? La oración de Elías fue intensa, fue atrevida, porque incluso le dice a Dios, también vas a hacer sufrir a esta mujer. O sea, está, hasta cierta forma, está acusando a Dios de hacer sufrir a esa mujer, ¿no? Pero fue intensa, fue un hombre que se acostó sobre el muchacho, clamó, dice la Biblia. Vamos a ver, dice, Elías, el Señor oyó el clamor de Elías. Y la mujer que estaba ahí notó que este era un hombre de Dios. La pregunta es, para mí mismo es, mi esposa, la familia, mis amigos, mis vecinos, ¿notan que yo soy un hombre de Dios? ¿O notan que yo soy una persona normal como cualquier otro? ¿No? ¿Y cómo yo voy a sobresalir como hombre, como mujer de Dios? ¿Cómo la gente va a creer que lo que sale de mi boca es la palabra de Dios? Teniendo este tipo de oración, de relación con Dios, ¿no? O sea, una oración tan poderosa como esta. Si vamos más adelante, en Primera de Reyes 18, 41, 46, ahí mismo. En Primera de Reyes 18, 41, es otro ejemplo del poder de la oración de Elías, hermanos, de la pasión que Elías mostraba en sus oraciones, ¿no? Dice en el versículo 41. Si saben esta historia, para hacerle brevemente el resumen, los profetas de Baal eran como, no sé, como 100, y había un fuego, hicieron un reto. Elías solo les dijo, el Dios que encienda este fuego es el verdadero Dios, ¿no? Y estos profetas se cortaron, clamaron, hicieron canciones a Baal, pues nada pasó, ¿no? Incluso Elías hizo bromas de él, pero no, perdón, hermano, no es esta la historia, me confundí. Esta es la otra, la que es cuando Elías clamó para que no lloviera y dejó de llover por 3 años, ¿no? Y es una historia que Elías es reconocido. La de Baal es poderosa también. Elías tiene un montón de historias, hermanos. Yo les invito a que lean la historia de Elías en Primera de Reyes, porque es un hombre de oración intensa. Se convirtió en un hombre que era intenso en sus oraciones y vio el milagro de Dios, ¿no? Entonces, en el versículo 41, les voy a leer brevemente, dice así. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acuérdense que habían 3 años de sequía. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Y adivinen qué hizo Elías. Se rindió, se deprimió. Permítanme un segundo, hermanos. Gracias, hermanos, por su paciencia. Venían mis hijos. Entonces, este hombre de nuevo, Elías, dice que se fue a ver y y hizo lo mismo, ¿no? Y aprecio mucho la humildad de Elías, ¿no? Inclinarse, poner su cabeza en el suelo. ¿Cuántas veces tenemos esa reverencia hacia Dios, no? O si no simplemente oramos en el tren, en el bus o no sé. Hay muchas formas de orar a Dios. Yo no quiero juzgar eso. Dios nos escucha siempre, ¿no? Pero aprecio mucho la actitud de reverencia de Elías. Dice que 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. O sea, significa que Elías oraba y no veía nada, hermano. Oraba de nuevo y no veía nada. ¿Cuántas veces por no ver lo que pedimos dejamos de orar, no? Y Elías no dejó de hacerlo.
Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Ese precisamente es el ejemplo que Santiago está usando en esta escritura. 5, en el versículo 5. Dice, en el versículo 5, versículo 17, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Hermanos, eso me anima a mí y me llama la atención decir que Santiago reconoce que Elías era un hombre lleno de necesidades. No era un hombre superpoderoso, no era mejor que nosotros. Por favor, debemos creer eso, porque a veces vemos a las personas de la Biblia como superhéroes. Así sinceramente me pasa a mí, ¿no? Como personas que no tenían las mismas luchas que nosotros, las mismas amarguras, las mismas debilidades que nosotros. A veces los vemos así, y la Biblia dice que era un hombre que tenía poderosamente, tenía debilidades, pero que también tenía una oración poderosa. Les voy a pasar un video breve de Elías. Permítanme, se lo comparto a todos. Y en su nombre resucitó, multiplicó aceite y harina, predijo el comienzo y el fin de una gran sequía, ha determinado, sabio y firme. Permítame un segundo. Creo que se pegó. ¿Le puedes subir un poquito más o ya no se puede subir más, por favor? No sirve. Lo siento, hermanos, el video falló, no sé por qué. No sé si estamos en internet en la casa. Lo estábamos viendo, pero se escuchaba muy lejos. Se escuchaba muy lejos. Porque está haciendo algo, está brincando así. ¿Vieron qué extraño el video? Luego lo pasas. Se lo voy a pasar por link. Ajá, mándanos un link por el WhatsApp. Sí, en 5 minutos. Y lo que habla es de todas las cosas poderosas que vivió Elías. Entonces, hermanos, los invito a ver esa escritura de Reyes, inspirarnos en el ejemplo de hombres como Elías. Y te has preguntado alguna vez por qué me cuesta tanto orar, ¿no? O sea, si Elías no tenía excusas para orar, yo creo que las tuvo, ¿no? Pero no le pasó. Pregúntate por qué te cuesta tanto orar, ¿no? De pronto es porque no tengo el tiempo para orar. De pronto es porque no sé cómo orar a Dios, no sé qué decirle. Podemos apoyarnos en alguien cuando yo no sé cómo orar, ¿no? Ahora lo que vamos a ajustarnos de nuevo es el versículo 16, que, hermanos, está relacionado literalmente, proporcionalmente con lo que estamos hablando hoy, que es, en el versículo 16 dice, la importancia de un corazón limpio que va a ser escuchado por Dios. Dice, por eso confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ahí después vuelve a hablar del ejemplo de Elías, ¿verdad? Bueno, ahí es donde habla después del versículo 17, el ejemplo de Elías. Pero algo que aquí Santiago nos llama junto con la parte de orar es la importancia de tener un corazón limpio, ¿no? La importancia de la confesión para que Dios me escuche. Muchas veces yo creo que como cristianos, hermanos, no vemos urgente abrir nuestro corazón de los pecados que cometemos, ¿no? La Biblia dice que si alguien ha pecado, anteriormente en el versículo 15 decía, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confieses en unos a otros sus pecados. O sea, incluso guardar cosas en mi corazón, pecados,
puede producir enfermedad en mi vida. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Personalmente a mí, cuando yo cometo un error, a veces me cuesta llamar a alguien, le digo la verdad, ¿no? A veces me cuesta llamar a un hermano y decirle, ¿sabes qué, hermano? Me pasó esto. Sin embargo, cuando lo hago, siento un alivio en mi corazón profundo y increíble. Algunos de ustedes lo han hecho, algunos de ustedes yo aprecio que me han llamado y algunos de ustedes saben que yo los he llamado, ¿no? Y son mis amigos de confidencia. Incluso a veces, dependiendo de lo que es, yo puedo incluso confiar en mi esposa, pero no quiero guardarlo en mi corazón. La Biblia dice que Dios va a escuchar a una persona que tiene un corazón limpio. Leamos el Salmo 32, 1, 6, para que comprendamos ese punto tan importante de acercarnos a Dios en oración, pero con un corazón limpio, hermanos. Y si hoy de pronto hay algo que estás guardando, alguna amargura, alguna cosa que no quieres hablar, yo te ruego que lo hables. De pronto si te da vergüenza hablarlo, fíjate en los tantos ejemplos de la Biblia. Mira en el Salmo 32, del 1 al 6 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. La oración con fervor, hermanos, tiene que ir acompañada de un reconocimiento de mis pecados y de un corazón limpio. ¿Cuántas veces, hermanos, no hablamos con nadie de lo que nos pasa hasta que esperamos un tiempo de discipulado? Un tiempo de discipulado que de pronto dura 2, 3 meses y guardo mi pecado en mi corazón, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos de ustedes, y me incluyo yo, vemos como este hombre, que la mano de Dios puede pesar sobre mí? Que dice este hombre que mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. No habla que tenía una enfermedad, no habla que tenía un padecimiento físico, tenía un padecimiento espiritual. Y el padecimiento espiritual que este hombre tenía era ocultar su pecado delante de Dios. Y es un poco a veces irónico, por no decir ridículo, creer que Dios no sabe lo que nosotros hacemos, hermanos. Dios está claramente consciente de lo malo que nosotros hacemos. Dios es el primer testigo tuyo, incluso antes que ti. Dios sabe lo que has hecho, hermano. Lo que es también igualmente irónico es que no buscamos la urgencia de abrir nuestro corazón. Simplemente pensamos que podemos ocultar cosas en nuestra vida. Y personalmente yo veo esta escritura en mi vida. Si yo no soy urgente, yo empiezo a ver cómo Dios, cómo mi cuerpo, cómo mi sentir se empieza a hacer más pesado. Y cómo me voy a acercar yo a Dios en una oración poderosa si estoy guardando cosas en mi vida, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Me gusta hablarlo, hermanos, y me gusta resumirlo. Recuerdo una vez que en la iglesia, eso fue muy retante. Ustedes no lo vivieron porque Alejandro no había estado y Danilo no estaba, ni Darío. Pero aquí en la iglesia de Worcester, yo nunca había visto eso, hermano, en todos mis años como cristiano. Y de pronto, no, ojalá que no te ofendas, pero fue algo muy, muy impresionante para mí. Tom, no estábamos en este lugar, estábamos en una sinagoga que nos reuníamos antes de la escuela. Tom llevó a todos los hombres a una charla así, una charla de hombres, ¿no? Éramos puros hombres. Y era un salón como relativamente grande. Y ahí, delante de todos, empezamos a abrir nuestro corazón, ¿no? Y habían hermanos que estaban guardando cosas fuertes por tiempos, ¿no? Y no habían tenido, hermanos de años, ¿no? No habían tenido la urgencia de confesar sus pecados. Y a mí me retó mucho ver la humildad de estos hermanos contando sus necesidades, las cosas que habían pasado delante de todos. Yo nunca, de verdad, nunca había visto eso. Yo sí he estado en lugares
donde yo le puedo comentar a Alejandro lo que ha pasado en mi vida, donde yo, al igual que este hombre en la Biblia, abro mi corazón y quiero ser urgente en estar limpio delante de Dios, ¿no? Pero eso fue así, en un lugar público, y recuerdo hermanos contando cosas impresionantes, ¿no? Hay veces que tú no sabes lo que está pasando en tu vida hasta que hablas con otra persona y le cuentas lo que está pasando. Y si tú guardas esas cosas y dices, no, yo las controlo, eso es muy propio, eso es mío, y no cuentas, por ejemplo, qué está pasando en tu matrimonio, ¿no? A veces mi tendencia con mi esposa, nosotros tenemos Paul y Mary, ¿right? Maureen nos ayudan en nuestro matrimonio, ¿no? Y aprecio mucho a ellos, son todos lindos, nos quieren. Antes de ellos eran Chris Staffion y Ana, pero ahora están en Europa. Pero a veces uno dice, no, tal vez me voy a aguantar ahí un poco, ¿no? Y de pronto empieza a ver y la bolita pequeña se hace más grande y más grande y más grande hasta que ya se puede volver incontrolable. Hermanos, Santiago aquí nos habla que la oración de fe viene acompañada de un corazón limpio. Entonces, si alguno de ustedes necesita limpiar algo en su corazón, yo, mi esposa, cualquiera de ustedes, estoy seguro, cualquiera está abierto, Alejandro, yo sé que Wanda, todos los que estamos aquí estamos abiertos a escucharte y a orar contigo, ¿no? Porque no se trata de juzgar a nadie, se trata de que tú te pongas en paz con Dios, ¿no? Y si últimamente no has visto la urgencia de ponerte en paz con Dios, yo te invito a que lo hagas, porque algunos de ustedes, sinceramente, por lo menos conmigo, no hablan lo que pasa en sus vidas. Ojalá que lo estén haciendo con alguien más. Perdonen que sea muy sincero, obviamente estoy hablando con los hermanos porque las hermanas hablan con mi esposa o hablan con otras hermanas, no sé, pero lo importante es que lo estés haciendo, ¿no? Y algo que yo quiero enseñarles con respecto a eso es que es importante que busques a alguien que consideres más fuerte que tú espiritualmente, o por lo menos una persona que no sea un ángel, ¿no? Pero que sea alguien que tú consideres estable espiritualmente. Porque de pronto si yo lucho con algo, voy a contarle al otro hermano que lucha más que yo, no sé si le voy a ayudar o cómo lo voy a afectar, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces yo creo que deberías buscar a alguien que tenga una fortaleza en el área en que tú tengas una debilidad, y de pronto esa persona te puede compartir cómo ella o él venció o por lo menos aprendió a sobrepasar eso, ¿no? Entonces aquí definitivamente, hermanos, hay un llamado urgente a nosotros a abrir nuestro corazón y a ser urgentes en esto. Y el último punto que quiero compartirles para no extenderme más es esta escritura que está en Hebreos 5, 7, 10. Entonces estamos hablando de la oración de fe, de la oración poderosa, oraciones de milagros, oraciones que hacen cambios, hermanos, oraciones que limpian nuestro corazón. Y esta está en Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7. Y esta escritura es una de mis favoritas, hermanos. Es una de mis favoritas. Yo realmente amo esta escritura. Es inspirante para mí y también retante. Una vez un hermano me la compartió en una situación que yo estaba luchando con algo que ya era como mucho, no constante. Y este hermano me dijo, lee esta escritura, y dice así en el versículo 7, Hebreos 5, el versículo 7 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas, hermanos, con fuerte clamor y lágrimas. El Hijo de Dios, el que podía hacer cualquier cosa, el que podía hacer milagros, fue reverente en su oración y con lágrimas clamaba a Dios para que lo escuchara. Imagínate cuánto más nosotros tenemos que clamar como Jesús a Dios. Mi oración es así como la de Jesús. En mi oración clamo a Dios, en mi oración yo grito, yo me humillo con lágrimas
¿O creo que yo soy mejor que Jesús, que no necesito llorar? ¿O creo que yo voy a ser escuchado de una vez, aun cuando la Biblia dice que fue escuchado por Dios después? O sea, yo no me imagino, hermanos, pensando que tenemos que ser diferentes a Jesús. Dice que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Wow, eso es retante. Es retante pensar que ocupamos sufrir, ocupamos tener esa actitud de Jesús en nuestra oración para poder obedecer. O sea, Jesús tenía que aprender a obedecer. Wow, significa que Jesús, al igual que nosotros, hermanos, era vulnerable a la desobediencia. Nunca desobedeció, pero precisamente porque así era su relación con Dios. Era una relación poderosa, una relación de clamor, de súplica, de lágrimas, y Dios lo salvó. Es una escritura que siempre me ha movido porque me dice, si mi maestro oró así, ¿cuánto más yo, que soy un pecador, que estoy lejos, incluso no puedo ni medirme en el estándar de él, debo orar? Hermanos, así debemos orar, como Jesús, con clamor, con fortaleza. No oremos solo con el tiempo que nos sobra, no oremos solamente ahí los miércoles o los domingos o cuando yo pueda. Hermanos, invirtamos en nuestra relación con Dios, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida espiritual, lo que nos va a llevar a obedecer y lo que va a hacer que el ministerio triunfe. Y otra cosa, oremos por cosas específicas, hermanos. Oremos por milagros específicos. Yo quisiera invitarlos a todos a que oren por un milagro de tener una persona con la que estudiar la Biblia esta semana, ¿no? Si alguno siente que de pronto todo lo que ha aprendido de Dios no se lo puede llevar a otros, yo quiero invitarte, hermano, hermana, que clames a Dios, por favor, y le digas, Señor, ayúdame a ayudar a alguien, a mi vecino, a alguien. Permíteme conocer a alguien en el automóvil, en el bus, en el tren, en mi casa, el vecino. Por favor, permítame encontrar a alguien que quiere ir a la iglesia. Yo les ruego, hermanos, a ustedes que por favor le clamen a Dios por milagros específicos. El ver una vida salvarse es uno de los mejores milagros que podemos ver. Y algunos de nosotros necesitamos ver esos milagros en nuestras vidas y obviamente en el ministerio. Entonces, hermanos, gracias por este tiempo. Lo aprecio mucho que hayan escuchado esto. Y les invito a invitar a Jesús, a Elías, a Santiago, a todos estos hombres poderosos de Dios que no eran perfectos, ¿verdad? Tenían, como dice la Biblia, necesidades como Elías, pero fueron escuchados por Dios. Y nosotros también lo vamos a hacer. Gracias, amén. Si alguien quiere compartir algo. Gracias.